Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar. Señor Padre bendito, alabado seas y glorificado sea tu santo y bendito nombre en esta noche. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú nos permites estar delante de ti, bendito Señor, reunidos con una familia para alabarte, glorificarte, exaltarte y también, bendito Señor, para conocer tu palabra. Hoy te damos gracias por por este día que nos diste, por este día que está terminando. Te pido, bendito Señor, que en tu nombre mis hermanos estén en sus casas descansando, que escuchen la palabra, o aquellos que van en camino, bendito Padre, tú los guardes, los protejas, y que también al escuchar la palabra, bendito Señor, el Espíritu Santo nos redarguye y nos redarguya para que quede grabada en nuestros corazones. Hoy te damos gracias por la vida que nos das, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, gracias por mis hermanos, si tuviesen alguna enfermedad, alguna situación, bendito Padre, que les quite, que les incomode, que su espíritu esté turbado, bendito Señor, su alma. Te pido, bendito Señor, que tú pongas tu poderosa mano en esa situación, en el pensamiento de mis hermanos, y que tú, bendito Señor, conforme a tu paz, que no es una paz que nos da el mundo, sino la paz que tú nos das, bendito Señor. Nuestros corazones, bendito Señor, sean tranquilizados conforme a tu voluntad y que también, bendito Padre, nos haga saber y sentir que tú tienes el control de todo. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Pues bueno, esperando que se encuentren bien. Estoy aquí conectado en dos teléfonos, pero pues estamos gozosos de estar reunidos. Amén. Bueno, pues ya sin mayor preámbulo, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Y pues bueno, como muchos ya sabemos y platicamos, pues bueno, más bien no platicamos, ¿verdad? Más bien vimos en en las clases. Hoy nos toca ver una palabra, nos toca ver y escuchar una palabra que muchos hermanos lo hacemos con alegría, como dice, servir con alegría, ¿verdad? Entonces vamos a leer finalmente la lectura, se basa principalmente en lo que es Efesios y vamos a estar dándole lectura, hermanos, a todo lo que es Efesios. Vamos a ver porque esto luego se mueve y si no se me cae. Ya sí, creo que ya sí me quedó. Entonces la lectura es Efesios, perdón, es cierto, Filipenses, perdón hermanos, Filipenses, es el capítulo 1 y posteriormente nos vamos a ir a Filipenses 2 y ahí vamos a concluir. Pero bueno, hermanos, si pasemos un poquito de historia, pues bueno, finalmente Pablo estando en la cárcel, ¿verdad? Estando él preso, pues cuando él estaba preso, finalmente sabemos que él escribió varias cartas. Entre ellas está la de Filipenses y la de Colosenses. Entonces, qué importante es que cuando uno se encuentra en alguna prisión, Pablo se encontraba en la prisión de una cárcel, sin, como lo hemos platicado en algunas veces, sin tener alguna situación por qué le juzgaran, pues solamente por alborotador y por compartir el Evangelio, pues ellos fueron presos, ¿no? Unas veces o encadenados, unas veces con alguien que lo acompañaba y otras veces solo. Pero aún así Pablo dice aquí que él sirve con alegría y vamos a abrir la carta de Filipenses, hermanos, Filipenses, y pues finalmente, si lo vemos en Juan primero vamos a leer, no tiene caso que usted lo busque, pero en Juan 16:33 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, esta palabra, este versículo de Juan 16:33, pues se hace, hermanos, se hace muy,
válido, muy tangible en estos días. Y siempre ha existido, ¿no? Porque aquí lo dice, en el mundo tendremos aflicciones y sabemos que la aflicción siempre va a existir, la vamos a tener y nos afligimos por diferentes circunstancias, hermanos, que al final Dios nos da lo que aquí dice. Finalmente dice, confía. Y debemos de confiar. Y el confiar en Dios, hermanos, nos ayuda a que nosotros, todos aquellos que somos servidores de nuestro Señor Jesucristo, le sirvamos en espíritu y en verdad. Pero también, hermanos, nos ayuda a que finalmente le sirvamos de una forma alegre. Pero hay veces que no es cierto que nosotros le servimos a Dios alegremente por las aflicciones, por las situaciones, y uno puede decir si oro, si ayuno, si comparto la palabra, si voy a la iglesia, si me esfuerzo por tener una vida piadosa, ¿por qué Dios no mira ese gran esfuerzo y me hace vivir en paz y en tranquilidad con todos los que nos rodean? Bueno, pues finalmente es un misterio, porque si no, no nos hubiera dejado este versículo, el 16:33, y no nos promete Dios que no tengamos aflicción, no nos promete Dios que no, que nuestra vida vaya a ser color de rosa. Lo que nos promete Dios es que vamos a tener aflicción, como Pablo lo tuvo, así como nuestro Señor Jesucristo lo tuvo, así como varias personas en la Biblia, llámese hombre, mujer, ¿verdad? Iglesia, diáconos, profetas, muchos que aparecen en la Biblia, pues finalmente hay aflicción. Y pues bueno, el pasado domingo, ¿verdad? No fue la excepción, o sí fue el pasado domingo, el pasado sábado, que pues sonó la alarma sísmica otra vez, ¿verdad? Y en ese momento, hermanos, pues todos nos afligimos, se nos vienen a la memoria muchos recuerdos, muchas situaciones, pero en verdad estamos confiando. Eso no significa que diga me quedo en mi casa o no salgo. No, digo, cada quien puede tener las medidas de seguridad y la confianza en Dios, pero esa es una de tantas aflicciones. Entonces, si vamos, ahora sí vámonos a la palabra, hermanos, en Filipenses nos dice, déjenme llegar a Filipenses para darle la lectura, y vamos a leer solamente una versión, hermanos, y aquí aparece, y la vamos a empezar a dividir, vamos a leer Filipenses 1, y podemos leer del 3 al 8, y qué nos dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hasta ahora, denme un segundito, hermanos. Bueno, así me quedo. Hasta ahora, estando persuadido de todo, en el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dijimos hasta el 8, como nosotros, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pues bueno, aquí Pablo les recuerda a la iglesia que él sigue sirviendo con amor. Y aquí dice, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa de la confirmación del Evangelio. Entonces veamos, hermanos, que aquí Pablo nos recuerda que a pesar de estar nosotros, o él estaba en ese momento en una situación pues adversa, él no dejaba de
uno, pensar en todas aquellas personas, como lo dice, él sigue orando por los creyentes o estaba orando por los creyentes, y el cual le daba, siempre que se acordaba de vosotros, daba gracias y rogándole a Dios. Ese aspecto, hermanos, es un sentido en nuestra vida de compañerismo, porque es ahí donde nosotros podemos hacer tangibles. Cuando estamos en aflicción, nosotros lo menos que a lo mejor queremos es acordarnos de una persona, pedir por ella, orar por ella. Lo que más queremos nosotros en ese momento, hermanos, es que alguien venga y llore por nosotros, que alguien venga y nos quite esta pesada carga, que alguien venga y, como lo vimos, se apiade de nosotros, pero queremos nosotros una solución inmediata, ¿no? Pablo, conocemos la vida de Pablo, y pues bueno, sus soluciones no fueron tan inmediatas, ¿verdad? Y aquí Pablo, pues, finalmente cuando estuvo, porque aquí dice en el 7 por os cuantos tengo el corazón y en mis prisiones y en la defensa de la confirmación del Evangelio. Y fíjese que vamos a ir viendo más adelante cómo algunas personas que también se dedicaban a predicar el Evangelio en ese momento, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sirve de entrada, hermanos, porque dice que, y en la defensa de la confirmación del Evangelio de todos, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quiere decir que en aquel entonces Pablo decía que las personas que participaban con él, en otras palabras, también ellos participaban de la gracia, pero había unas personas, hermanos, que hacían hincapié de Pablo, y ahorita lo vamos a ver más adelante en uno de los versículos, en el cual estas personas, como hoy en día, puede ser que hoy en día, a lo mejor alguien que esté pasando alguna situación, pues en lugar de glorificar el nombre de Dios, puede ser que sirva, porque lo vamos a ver más adelantito, me voy a adelantar, si esas personas que hoy ven una situación en nosotros y tratan de predicar el Evangelio, y como lo dice Pablo más adelante, dice, bueno, finalmente predican el Evangelio traducido a mis palabras, a costa de lo que me está pasando. Pero Pablo dice, no pasa nada. Finalmente sea a costa de lo que me está pasando, o quizá avergonzándome, porque hermanos, cuando uno tiene aflicción, cuando uno cae en alguna situación que probablemente sea una consecuencia de nuestro pecado y otra consecuencia de una prueba que Dios nos mande, pero en ambas circunstancias debemos de estar gozosos, servir. Si es por nuestra negligencia, pues bueno, con más razón, porque sabemos que nuevamente Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho nuevamente sus hijos, nos ha limpiado, nos hemos arrepentido, y es un síntoma de gozo, de servir con alegría. Cometimos una situación diferente a la que Dios esperaba de nosotros, pero nosotros, si nos arrepentimos, pues también es una situación de servir con alegría porque sabemos que Dios ahí sigue actuando. Y si es una prueba, hermanos, pues cuánto más, ¿verdad? Porque Pablo se sentía a gusto, tranquilo, de que él no había tenido la responsabilidad de la situación en la que él estaba y se sentía gozoso y hacía copartícipe. ¿Por qué? Porque finalmente en esta situación Pablo, estando encarcelado, ya lo vimos, se gozaba, servía al Señor e hizo varias cartas a diferentes iglesias. Y eso a lo mejor si hubiera sido alguna otra persona que no hubiera servido con gozo en este caso al Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, pues simple y sencillamente, hermanos, no hubiera escrito nada, porque él estaba en una situación en la cual, pues, él decía, yo no tendría que estar aquí si le sirvo al Dios vivo. Pero aún estando en esa prisión, Pablo, o en esa situación, o en esa enfermedad, dice, esto sirva para que la gente sea copartícipe o partícipe conmigo de la gracia de Dios.
Y nosotros, si hacemos un poquito de reflexión, hermanos, ¿podemos decir eso a Dios? En la situación que hoy me encuentro, en la enfermedad, probablemente cuando está uno en una situación que no es de vulnerabilidad, sino que es una situación de gozo, de alegría, a lo mejor sí compartimos esa alegría, compartimos el evangelio, pero bueno, ese es un buen punto, pero cuando estamos del otro lado, como decimos, del otro lado de la tortilla, en donde no es felicidad, en donde no estamos en una situación que cada uno de nosotros se sienta confortable, es ahí en donde debe de salir nuestro carácter cristiano, como lo vimos en Juan. Vamos a tener aflicción, pero debemos de confiar. Y al momento de que confiamos, en ese momento, hermanos, servimos como aquí lo dice en un principio, servimos con alegría. Pero es difícil servir con alegría en momentos que finalmente, hermanos, no nos, no nos, no tenemos más fuerza, no tenemos más aliento, no tenemos más ganas de hacer nada y lo único que queremos muchas veces es tirar la toalla y decir hasta aquí. Pero es ahí en donde el carácter de Dios se refleja en nosotros y es donde nosotros tenemos que reflejar ese amor y seguir adelante. Vamos a continuar porque para eso, hermanos, pues necesitamos ahora leer del 9 en adelante. Y fíjese, ¿qué nos dice aquí? Y cómo lo podríamos nosotros interpretar. Dice, y esto pido en oración. Fíjese, ¿qué es eso? Dicen, y esto pido en oración. Pablo estando en la cárcel, ¿no? A lo mejor ahorita en esta circunstancia aquí en Filipenses, probablemente Pablo no estaba, no, yo te estoy leyendo si en esta situación Pablo estaba en la cárcel, pero no, él estaba haciendo referencia a hechos, cuando dice, estoy preso, estoy aquí, como lo vimos en el 7, por lo cuanto tengo el corazón y en mis prisiones, pero él hacía referencia a las prisiones que tuvo en, en otra parte de su andar cristiano. Pero aquí en el 9 dice, y vamos avanzando, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vamos a leer hasta el 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si leemos esto, hermanos, ¿a qué nos suena? Si usted pudiera abrir su micrófono e hiciéramos quizá una pregunta de estos 3, 4 versículos intencionalmente, hermanos, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué nos está queriendo decir en estos 3 versículos? A ver, si alguien quiere participar. Estos 3 versículos, y los volvemos a leer y prenda su micrófono, hermano. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Que estos 3 versículos, hermanos, si usted pudiera decir en este sentido de servicio, de servir con alegría, ¿qué nos está dando a entender? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere decir algo? Pues está No, diciendo nadie, pues que cogemos. Pablo Adelante. oraba, está diciendo que Pablo oraba pues para que los hermanos crecieran, ¿no? Que tuvieran frutos, que crecieran en el conocimiento y que pues que su amor abundase, ¿no? Entre ellos, que se amaran. Entonces, pues, eso es lo que les dice, ¿no? Ok, bien. ¿Alguien más quiere participar? Porque hay algo bien importante en el otro, en el versículo número 10. A ver. Sí, efecto, lo que dijo la hermana Adriana está bien. Es un crecimiento continuo. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, ahorita lo dejo
que alguien hable del segundo versículo, que es el versículo 10, pero ¿cuántos de nosotros pedimos crecimiento por algún otro hermano? A lo mejor pedimos crecimiento por quizá por nuestros hijos, ¿verdad? Para que conozcan la palabra y no está mal. Quizá pedimos que discernimiento y que el hermano siga creciendo. Quizá pedimos que el hermano, que a lo mejor se encuentra en alguna prueba, Dios lo sostenga. Ese pedir un crecimiento continuo es lo que tenemos que hacer. Pero ¿quién puede levantar la mano y pedir crecimiento por aquella persona? Porque eso es servir con gozo a aquella persona que nos ha hecho algún mal, independientemente del mal que sea. Pero cuántas veces a lo mejor uno pide por esa persona, por no por lo que le hizo, sino a lo mejor porque se solucione el problema que uno pueda tener con esas personas. Pero también deberíamos de seguir pidiendo, así como lo hacemos para nosotros crecer, que ellos, por las cuales a lo mejor ellas nos hicieron algún daño, nos hicieron algún mal, seguir pidiendo por ellas en oración, como dice. ¿Para qué? Pues para que nuevamente, hermanos, esas personas puedan cambiar. A lo mejor conocen el Evangelio y tengan necesidad de que alguien ore por ellas, conociendo el Evangelio, pero a lo mejor no conocen el Evangelio. Y es por eso que aquí Pablo dice, finalmente pido en oración que vuestro amor abunde más y más. Y aquí nos habla de ciencia y de todo conocimiento. Y sabemos que la ciencia y conocimiento, hermanos, no solamente es en lo secular, sino también, hermanos, es en este caso, en la palabra de Dios. Entonces, pedimos por nuestros seres queridos para crecimiento. Creo que sí, nadie puede negar que no lo hace, pero pedimos por aquellas personas que finalmente quizá estén alejadas de Dios, quizá estén ellas en una situación en las que aún conociendo a Dios quizá no quieran saber de Dios, o quieren saber de Dios, pero estamos actuando de una mala forma. Y no, a nosotros nos dará la fuerza para pedir por esas personas. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque, les reitero, así como la aflicción en alguna situación quisiéramos que pasara rápido, igual sucede ahorita. Si una persona me hace mal, pues lo que menos quiero pensar es en ella, y mucho menos a lo mejor pedir que le vaya bien. Eso es muy complicado, hermanos, pero eso es servir con alegría. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad. El Señor Jesucristo confió en muchas personas, aún en sus 12 discípulos, y todos, no hubo quien no le fallara. Él les servía, y tenemos varios ejemplos. Él servía con gozo, Él los instruía con gozo, Él les enseñaba con gozo, Él les decía, oremos. Y nadie le sostenía el paso en la oración a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él aún así nos amó y siguió pidiendo por nosotros, aún en sus últimos días, horas, minutos, siguió pidiéndole al Padre por nosotros. Y nosotros, solamente si alguien nos ha pagado con mal, ¿qué decimos a Dios, Señor? Ahí te lo encargo y ahí te lo dejo, pero no somos quizá capaces de levantar una plegaria. A lo mejor levantamos la plegaria, le reitero, por la situación que estamos viviendo con esa persona, aún hermanos, con nuestros hijos, aún con nuestros hermanos en Cristo, aún con nuestro cónyuge, eso sucede. Y cuando uno está de malas con alguien cercano y que decimos ambos profesar al mismo Dios, amar al mismo Dios, nos cuesta trabajo el orar por la otra persona y dice, bueno, que pase esta noche y ya no oro y la próxima noche, al próximo día,
oro por esa persona, perdono al que me hizo daño, estando dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Y qué sucede, hermanos? A lo mejor ya no llegamos a la próxima noche. ¿Y cómo vamos a estar? Le diremos al Señor, suponiendo que demandara nuestra vida en esa noche y vamos a llegar con Él y vamos a decir, Señor, ¿cómo nos presentaremos? ¿Con gozo? Decía el Señor, pues no estabas gozoso hace 2 horas o 3 horas que te fuiste a dormir. Y hoy estás aquí delante de mi presencia y no servías con gozo. Y tuviste el mayor ejemplo, que fui yo mismo. Ay, imagínense, hermanos, esa escena tan dura, ¿verdad? Es difícil. No lo entendemos no lo entendemos inmediatamente porque queremos servir, pero siempre queremos servirle a las personas que nos caen bien, que queremos, que amamos, y las servimos con una cierta alegría. Pero cuando nos toca servir a las personas que no amamos, o que decimos sí amar, pero nos caen gordos o gordas, ay hermano, es ahí, tengamos cuidado. Pero bueno, ya no me tengo más porque todavía falta algunos versículos. El 10 para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bueno, hermanos, pues mire, ya se lo dije, si alguien quiere abrir su micrófono, pues ya se lo dije. Aquí dice, para el día que seamos irreprensibles para el día de Cristo. Ahí está, hermanos, ¿ya vio? Ya lo vio como ahí un poquito lo que ahorita le dije es, ¿qué pasa si nos manda a llamar? ¿No? ¿Cómo vamos a estar delante de su presencia? Si alguien quiere decir algo de este versículo, adelante, hermanos. Adelante, Amén. Amén. adelante. Ah, Bueno, a ver. Bueno, no sé quién tenga abierto su micrófono, pero amén. adelante, hermano Juanito, hermana María, adelante. Dejamos el lugar al hermana Mari. Gracias, hermano Juan. Adelante. Ahorita yo digo algo. Pues, Gracias. Oh, se puso en mute la hermana, bloqueó su micrófono. no. Amén. ¿Se oye? Sí, ya ahí la escuchamos, hermana, adelante. Bueno, yo entiendo aquí en el versículo 10, pues que Pablo transmitía el amor y a través de transmitir el amor, pues él quería que nosotros también por medio del amor, buscando al Señor, pues tuviéramos ese discernimiento. Precisamente para lo que se está hablando, hermano, de las consecuencias. O sea, a veces hay problemas, dificultades y tener mucho cuidado porque nosotros como cristianos pues tenemos que tener mucho cuidado para que pues no seamos piedra de tropiezo para el que no conoce. Y pues nosotros en realidad en el Señor pues sí tener ese discernimiento para poder solucionar, empezando por nuestra casa, a solucionar con la ayuda primeramente del Señor nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras luchas, porque no es fácil. Y como decías tú, hermano, eh, a veces nos cuesta mucho trabajo, pues al que vemos y nos cae bien o nos cae mal, pero el Señor quiere que todos nos caigamos bien. Por eso que nos soportemos unos a otros. Y lo más importante, ¿no? Para no ser piedra de tropiezo para el que no conoce y también para el que conoce, porque muchas veces nuestras actitudes, y a lo mejor estoy en mis 5 minutos y soy piedra de tropiezo para mi hermano. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que aprendamos a discernir lo bueno y lo malo. Amén. Amén, hermana, gracias. Adelante, hermano Juan. Amén. Amén. Aquí en el versículo 10 nos dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Aquí nos habla el Señor, o sea, nos habla la palabra de que cuando sea el día que el Señor venga, nos encuentre aprobados, sinceros, para que aprobemos cuando Él venga y nos lleve con Él.
Dice, aprobéis, para que seas aprobados, aprobéis Amén. lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Para cuando el Señor venga, tenemos que estar aprobados, porque si no somos aprobados, nos vamos a quedar. Difícilmente podremos que el Señor nos pueda ayudar con él, ¿verdad? Yo en el domingo que pasó lo del el simulacro, el sismo, salí a la calle y pues estaban pasando la gente que iba hacia Jaltocán. Y en ese momento pues, sonó la alarma, ¿no? Y me puse a ver y vi la cara de las personas y tenían una cara de incertidumbre porque ellos iban a su evento, ¿no? Y verles la cara como que se quedaron así como, todos estaban en la calle, estaba toda la calle llena de gente y les vi la cara, unos llenos de incertidumbre, se quedaron todos quietos y viéndose unos a otros, no sabían qué hacer, Claro. ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo claro que no saben, ellos están llenos de incertidumbre, o sea que no saben si van a ser aprobados, ¿verdad? Porque tienen la duda. Entonces hay que ponernos a pensar en esa situación para ver también cómo estamos también nosotros viviendo y cómo ellos. Yo le vi la cara y pues sí, me dije, pues cómo es posible que si ellos hacen eso, no sepan, estén dudando de lo que hacen, ¿no? Y nosotros pues ahí sabemos que si no vamos a hablar, pues tenemos la certeza de que si nos portamos bien vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Amén. Ese es mi comentario. Gracias, hermano. Pues sí, hermanos, como ya lo platicamos, y pues bueno, el otro también es llenos del fruto, ¿verdad? En el versículo 11 de justicia. Y fíjese, hermanos, que ahorita lo que mencionan, pues sí es parte de que uno se ponga a pensar, lógico, ¿no? Finalmente, el susto, el temor, quizá a la circunstancia, a la desgracia, pues en ese momento todos actuamos de un solo sentido, que es el nerviosismo, es la preocupación, pero como dice el hermano Juan, finalmente estamos conscientes de que si algo llega a suceder más fuerte, ¿verdad? Pues tenemos que estar conscientes de cómo estamos espiritualmente, como lo decía el hermano, no juzgamos, ¿verdad? Pero la incertidumbre, siempre la incertidumbre en alguna situación adversa siempre va a suceder, ¿no? Y pues bueno, hermanos, también no solamente las circunstancias, los accidentes, las enfermedades, pero también los decesos, ¿verdad? Los decesos finalmente es un tema de prisión porque las personas que han pasado por esa situación y cuando vienen momentos o pensamientos a nuestra cabeza de esos decesos, pues también nos llevan a una especie de prisión momentánea, ¿no? Este, de un deceso de un ser querido y en los momentos más vulnerables que uno tiene, pues es cuando empieza a recordar algunas circunstancias que vivió con esa persona, ¿no? Y esa también es una especie de prisión, pero esa prisión, como lo estamos viendo, nos ayuda a servir con gozo, nos ayuda a servir con gozo, quizá no sea inmediatamente, ¿verdad? Y pues bueno, a lo mejor el sentimiento más cercano que yo tengo de a lo mejor un familiar cercano que ha fallecido, pues fue hace mucho tiempo, pero ahora hermanos, con todas estas situaciones que han estado pasando, Dios nos vuelve a mencionar de que tengamos confianza en Él y hemos vivido decesos muy, muy, muy de cerca de hermanos en Cristo que llegamos a querer, estimar, y ahí también es una prisión, cada quien la vive de forma diferente, ¿verdad? Pero es una prisión también que ayuda, como acá dice Pablo, ayuda a que el Evangelio sea propagado. Entonces, eso también, y debemos de fortalecer, por eso le digo, es fácil muchas veces en oraciones orar por la persona que ha tenido una aflicción grande, orar por ella, pero ¿qué pasa con la persona que también ha tenido una aflicción grande o tiene una aflicción grande y probablemente no nos ha hecho mal y qué difícil a veces es
es orar. Pero bueno, sigamos adelante, hermanos. Hay que regocijarnos en la adversidad. Y aquí lo que le decía, vamos a leer del 12 al 19. Dice, quiero que sepáis, dice Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjese cómo de la adversidad Pablo sacaba una buena tajada, como a veces decimos, saca una buena parte de, ok, pues como dice, examinemos todo, también ahí lo dice en una de las cartas paulinas, examinemos todo y que hermanos, déjame ver si era cartas paulinas, sí, en primera de Tesalonicenses, es lo que nos dice, examinar todo y solamente tomar lo bueno, no tomar lo malo. Y hoy en el mundo nos dicen casi lo mismo, pero aquí dice Pablo, todo lo que me ha sucedido, haciendo énfasis a su encarcelamiento, dice, y ha servido para que redunda más bien para el progreso del Evangelio. Fíjese, es una oportunidad, la tristeza, la aflicción, a veces las cosas difíciles, hermanos, nosotros no tenemos la culpa por qué suceden en muchas cosas, pero es ahí en donde Pablo nos dice, ahí que sea redundante el hablar del Señor Jesucristo. Difícil, complicado, en la situación difícil, sí, pero dice Pablo, hay que hablar, porque dice el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y de todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Un encarcelamiento físico, Pablo lo menciona, pero su enfermedad también era sinónimo de hablar de qué, de las maravillas de Dios para que el evangelio siguiera progresando y progresando, como nos dice. Y aquí viene la parte que le comentaba. En el 13 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Sabemos que eso ha sucedido y cuántos años, miles de años tiene esta carta y hoy en día seguimos viviendo lo mismo. Y luego dice el 18, estamos en el tema de regocijarnos y dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fíjese cómo nuevamente en una circunstancia, en una situación, unos predicaban a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Por eso le decía, a lo mejor unos predicaban el Evangelio del Señor Jesucristo, y si lo vemos a la luz de este versículo, lo que decían era pensando en la aflicción de la prisión que vivía Pablo. Y podemos sacar muchos pensamientos al respecto, porque nosotros lo hemos visto, vivido y a lo mejor hasta participado en que en lugar de hablar de la palabra de Dios en la situación en la cual se encuentra un hermano, la hablamos pero de forma, como aquí dice, de forma no sincera. Yo me imagino cuando estaba leyendo esto, hermano, me imagino a predicadores en aquel entonces que se llegaron a escuchar de que Pablo había sido encarcelado, pues lo primerito que se nos viene a la mente es, ok, ¿y dónde está Cristo? Estaba predicando a Cristo, porque la palabra de Cristo se puede predicar, uno puede sacarla de la boca, pero ¿de qué forma? ¿En un sentido positivo para que el evangelio avance, o era como un cuestionamiento que esa persona hacía de la circunstancia que estaba pasando Pablo? Al final, en el versículo 18 nos aclara y nos dice que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué nos dice el contexto, hermanos? Que bueno, que unos predicaban
y echaban, como decimos, más leña al fuego de lo que había sucedido, de la situación que pasaba Pablo. Y se predicaba el Evangelio, se predicaba la palabra de Dios, a lo mejor no de la verdad, como dicen, o no sinceramente, pero al menos a lo mejor hacían y decían, bueno, pues ya vio, como muchas veces sucede, ya vio, el Señor es justo, el Señor es misericordioso y algo debió de haber hecho Pablo por irse a esa cárcel, porque lo encerraron. Ya vieron cómo no era el santo Pablo que anunciaba el Evangelio, pero Dios tiene toda su misericordia y aún si algo hizo, nos volvemos jueces. Yo me imagino que así varios predicaban de lo que Pablo estaba sufriendo, pero no a la verdad, no de forma sincera, sino recriminándolo a Pablo, sino echando más leña al fuego a Pablo, sino diciendo que tenía pecado y que por eso había caído ahí. Y que todo lo que, es más, hasta en duda, hermanos, pudieron haber puesto todas las predicaciones de Pablo, porque así somos, y así somos, así es uno. Y eso es no servir con gozo, porque si estamos en una situación adversa, los de afuera deben de predicar la palabra de verdad, porque usted no sabe, el que está en la aflicción, por qué está ahí. O si supiera, hermanos, pues a lo mejor usted hubiera prevenido a esa persona antes de caer ahí, pero no lo sabemos. Y ya hasta que vemos la consecuencia, hablamos de esa persona. Y le reitero, aquí dice Pablo, está bien, hablen del Señor Jesucristo, para bien o para mal, pero sabe Pablo finalmente que las cosas que él está pasando es para que el Evangelio siga y siga y se siga predicando el Evangelio. Imagínense, me le puedo casi asegurar que algunos predicadores en aquel entonces decían, pues ya vieron a Pablo, cayó y ahí estaba en lo más recóndito de la cárcel, pero se les olvidó a lo mejor mencionar que llegó un estruendo, que llegó un temblor y que a todos los libró y que Pablo les dijo no corran ni te hagas daño. Eso a lo mejor se nos olvida, pero es donde usted y yo ahí tenemos que hablar del Evangelio con servir con alegría, servir con gozo, aún en esa circunstancia que esté un hermano. Porque a veces somos bien buenos hermanos poniendo el ejemplo de otro hermano en la circunstancia que está y podemos predicar de lo que el otro hermano pasa, la situación y podemos dar un veredicto y podemos componerle, descomponerle la vida, volvérsela a arreglar en 10 o 15 palabras. Eso somos bien buenos y bien expertos, pero le reitero, ¿dónde está? ¿Dónde está el pueblo que sin juzgar a lo mejor dice, de ahí, de donde está, Dios lo va a sacar, Dios lo va a sacar adelante, lo va a hacer crecer, lo va a hacer que va a ser Dios que ahora que salga de ahí va a predicar, dejen que pase este momento difícil en su vida y se va, ahora sí va a crucificar su carne, va a seguir adelante, él lleva a ser esa punta de lanza para que lleve el evangelio. Nadie piensa eso. Y aquí lo dice Pablo, nadie pensaba. Todos predicaban y decían y le seguían añadiendo más aflicción a mis prisiones. ¿No les suena que a veces le añadimos más calificativos a la circunstancia que estamos pasando cuando estamos afligidos y en lugar de decir cosas buenas, de decir que Dios aún ahí tiene el control? Aquí dice Pablo, seguían y seguían aventándome y diciéndome más aflicciones y qué, pues poquito de lo que ya les comenté. Entonces, hermanos, ahora vámonos del 20 al 30. ¿Qué nos dice del 20 al 30? Y ya vamos a acabar esta parte. Dice, porque sé que por vuestra oración y la sumisión del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Eso me faltó leerlo en el capítulo anterior, en la intervención anterior. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda la confianza como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjese, nosotros hoy quizá, hermanos, podemos decir, Señor, ya llévame, estoy mejor allá contigo que aquí, pero aquí Pablo dice, todavía quiero quedarme un poco más por causa de ustedes, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros por nuestro provecho y gozo de la fe. En la circunstancia adversa, Pablo se estaba gozando de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Sigo leyendo hasta el 30. No solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, no solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fíjese, hermanos, cómo aquí Pablo nos dice que seremos en algún momento ciudadanos de Cristo. Seremos ciudadanos de ese gran lugar, como aquí lo dice Pablo. Yo ya quiero estar en ese lugar, pero todavía falta. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, sabemos a los cuántos años más o menos murió Pablo, ¿verdad? Y más o menos a lo mejor esta fue una de las últimas cartas que él escribió, pero sabemos, hermanos, que si estamos aquí, tenemos, como aquí lo dice Pablo, tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, no importando la circunstancia o el problema, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero la fe, hermanos, no es combatirla allá afuera con el inconverso, porque Pablo también y a través del Espíritu Santo nos dice qué tenemos que hacer con aquellos que tienen una fe débil o con aquellos que tienen una fe muy fuerte, muy cimentada en la roca. Pero aquí nos dice combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y yo considero, hermanos, a menos a interpretación mía, que primero dice, con los que están a mi alrededor, con los que están sufriendo a mi alrededor, porque lo dice en la prisión, los hago copartícipes de ese gran gozo que tuve. Y aquí, hermanos, ¿cuántas veces nosotros, el de al lado, la persona que queremos, que amamos, al hermano, aquí nos dice que estemos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio? Primeramente, como dice también Pablo en otra de sus cartas, primeramente los que estamos cerca, los que estamos hablando del Evangelio, porque a veces es fácil que entre la duda y más fácil empezar a alejarnos de Dios, pero dice, ahí debe de haber fe, y nos alejamos por la aflicción. Ahí debe de haber fe, primeramente entre los mismos de la iglesia, y posteriormente nos vamos a fortalecer ya ahora sí como dice Pablo, ya con lo que nos sucedió y que Dios nos sacó adelante, que los de allá afuera vean que hay un Dios de poder. Pero hay veces que internamente, hermanos, estamos unánimes, y el estar unánime es con gozo. Usted hoy puede estar gozoso y ayudar a alguien que está en aflicción, o a lo mejor
pueden estar los dos afligidos. ¿Y qué dice? Llorad con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, reír con los que ríen. Pero a veces se nos olvida eso, hermanos. Pero aquí está Dios para recordarnos. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Ya casi es el último, el último punto. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 2. Ahí mismo estamos en 17. Y vamos a darle lectura al 17 y 18. ¿Qué dice el 17? Y aunque se ha derramado una libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y aquí, hermanos, pues bueno, Pablo nos dice que, ¿qué entendemos por esto, hermanos? ¿Qué entendemos por estos dos versículos? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué nos da a entender esto aquí, hermanos? ¿Usted qué entiende? ¿Alguien que quiera participar en estos dos versículos? Pues que aunque él muera o pues sí sea, digamos, sacrificado en servicio de la fe, pues él se va a gozar y regocijar porque pues, lo está siguiendo al Señor. Exacto, le hemos platicado que la libación, pues bueno, no es otra cosa más que una ofrenda o sacrificio, ahí lo dice adelante, es una ofrenda hacia Dios, una libación, y es ahí donde dice Pablo, no importa, dice, aunque sea derramado en libación, y sabemos cómo murió Pablo, sabemos cómo murieron algunos, apóstoles, sabemos cómo murió Esteban, sabemos cómo murieron, pues, muchos que profesaban la fe, hemos nosotros sabido, hermanos, cómo han fallecido, cómo han sido libaciones para Dios las personas que pues nos han dejado. Pero aquí dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Finalmente, Pablo aún dice, aún en la vida y en la muerte me seguiré gozando. Eso es servir, porque recordemos el contexto, a lo mejor no es como ahorita, y por ahí también escuchamos una noticia el fin de semana, que siguen las agresiones contra comunidades cristianas en África, hermanos. Y esas son libaciones de Dios, esas son las libaciones de estas personas y que finalmente Dios toma en cuenta de cómo están ellos siendo perseguidos y aún así no blasfeman el nombre de Dios, aún en esa aflicción. Y a lo mejor no lo vemos tan cerca y lo entendemos mucho, hermanos, pero sí entendemos de aflicciones, sí entendemos de situaciones adversas y guardando las distancias correspondientes y siendo muy respetuosos, finalmente ahí sabemos, hermanos, que si está uno en una aflicción, debemos, hermanos, de regocijarnos. También vosotros conmigo mismo. Y aquí experimentamos la paz de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ya por último, hermanos, vamos al capítulo 4. Y fíjense, hermanos, que esta palabra en el capítulo 4 versículo del 4 al 8, vamos a leerlo. El 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todo hombre. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y todo ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí viene la parte, hermanos, que en alguna vez la hemos leído y una palabra Dios nos ha dado a través de esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que en esto pensad, todo lo que es verdadero. Y en verdad, hermanos, cada una de estas palabras tenemos uno que
¿Qué meditarlas? Quizá ahorita no sea el momento, porque no nos alcanzaría el tiempo. Y tampoco, hermanos, porque cada uno que medite de lo que hoy en su vida es verdadero, para tener un verdadero gozo, un verdadero servicio con gozo, debemos de pensar en lo que hoy realmente es verdadero. ¿Qué es verdadero para ti ahorita? Y ahora, hermanos, ya que usted identificó qué es verdadero por lo que hoy usted está pasando, quiere decir que hemos sido honestos en reconocer eso que nos está pasando. Y cuando uno reconoce lo que está pasando, usted se vuelve justo, porque a veces, a pesar de que sea verdadero, nosotros, hermanos, fingimos, no somos honestos, y al no ser honestos, no somos justos. Ahora véalo del otro lado. ¿Cuál es lo verdadero? Nuestro Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual es honesto, el cual es justo, el cual es puro, el cual es amable y todo lo que es de buen nombre. Veamos que si usted estas cuatro palabras, cinco palabras, la ponemos en lo que yo estoy sintiendo ahorita, estamos siendo honestos. Es justo decirle a Dios lo que en este momento estamos pasando, pero en ese momento, hermanos, cuando uno le dice a Dios lo que realmente siente de forma pura hacia Dios, entonces, hermanos, es cuando las cosas se vuelven amables. Porque Dios mira nuestra aflicción, Dios mira nuestro corazón acongojado, Dios mira nuestra situación actual, pero debemos de llegar con Él precisamente. Y si hay virtud alguna, si algo digo de si algo digno de alabanza y en esto pensar, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Qué importante es ponernos a pensar en esto último. ¿Qué situación estamos pasando de aflicción? Dios la sabe, pero hay veces que no queremos entrar a servir con gozo, porque para llegar a esto, hermanos, cuando uno entra a servir con gozo y empieza a confesar todo lo que es verdadero en nuestra situación, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, ahí, hermanos, es cuando en verdad estamos siendo unas personas con un servicio con gozo. Porque no es difícil a veces reconocer tan sencillo lo verdadero de la situación que estamos pasando. Pero ahí sabemos inmediatamente, como lo leímos, que Dios, como aquí dice, por nada estés afanoso, en el 6, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno entra en este ciclo de, Señor, reconozco lo verdadero que estoy pasando, pero también reconozco lo verdadero que tú eres. Es ahí en donde nosotros, hermanos, la paz de Dios sobrepasa cualquier entendimiento. Pero hay veces que no entramos con lo primerito que nos dice, en esto pensad todo lo que es verdadero. En la situación que estemos atravesando, es verdadera, por supuesto, pero a veces no queremos reconocerla. Y mucho menos pensar que Dios está con nosotros para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y usted y yo, hermanos, hemos experimentado muchas veces la paz que pasa cualquier entendimiento humano, como aquí lo dice, cualquier entendimiento humano guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, lleva cautivo tu pensamiento. Y Él fue el único que llevó cautivo la cautividad, nuestro Señor Jesucristo. Y como dice su palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella o de Él, corazón, emana la vida. Entonces, hermanos, aflicciones, muchas, pero tenemos que confiar. Y creo que hasta aquí el Señor nos ha ayudado.
Pues bueno, y eso se refleja aún en la circunstancia, como dijimos, se refleja en servir con alegría para que el Evangelio siga y siga, como siempre nos han dicho, siga en boca de todos y que todos crean y acepten que hay un solo Dios y no como el ejemplo que nos ponía nuestro hermano Juan. Amén. Pues bueno, hermanos, esto es la palabra de que hoy tenemos. Si usted quiere decir algo, adelante. Si quiere hacer algún otro comentario, adelante. Y si no, pues ya termino llorando. Adelante, hermano, si alguien quiere comentar algo. Sí, yo nada más, bueno, estaba viendo una promesa precisamente del servicio que quiero leerles, es Juan 12:26, y dice así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y bueno, para mí la principal promesa es, aquí habla del Señor Jesús y del Padre, ¿no? Pero la principal promesa que yo veo es que dice, sígame donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, si servimos al Señor, pues como en el tiempo antiguo, yo me imaginé así como que, o como ahorita también, ¿no? Va el siervo donde va su Señor, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay muchos choferes que esperan a sus patrones afuera de, no sé, del cine, de un restaurante, y pues ahí están, hasta que sale el patrón y se los lleva. Me imagino que en el tiempo de Jesús pues era algo parecido, ¿no? El siervo iba con el Señor y le cargaba cosas o no sé. Pero bueno, aquí dice, donde yo estoy, allí también estará mi servidor, entonces pues yo sí quiero estar con el Señor Jesús. Y pues si somos servidores de Él, si no, pues nos quedamos en otro lado, ¿no? Amén. Ya, nada más era eso que quería comentar. Ok, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, además para ser contundente, la libación, hermanos, en un contexto bíblico es una ofrenda líquida, es una ofrenda líquida derramada sobre el altar para un sacrificio de honor a Dios. Entonces, eso es una libación, una ofrenda líquida, y pues bueno, finalmente usted y yo somos una ofrenda. Entonces, pues bueno, lo que acabamos de leer, esa ofrenda debemos de ofrendarnos siempre con gozo. Y sabemos que en la ofrenda, hermanos, finalmente es un holocausto, es un consumir la carne. Eso es lo que sucedía en las ofrendas en Levítico, en Deuteronomio. El animalito era consumido, usted sabe en dónde se llevaba ese, ese sacrificio. ¿Y qué quedaba? Pues hay veces que no quedaba nada, se quedaba la ceniza porque todo se consumía, toda la carne se consumía. Entonces, igual hoy en día usted y yo debemos de hacer esa ofrenda, esa libación para Dios y pues crucificar nuestra carne. Nos va a doler, la aflicción nos va a llegar aún sin que estemos pasando por alguna circunstancia, pero es ahí en donde debemos de servir con amor, con gozo y principalmente con alegría. Amén. Vamos a crear nuestros rostros. Señor mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Espíritu de Dios, te pido que esta palabra que escuchamos en Filipenses, bendito Señor, tú nos ayudes a que quede grabada en nuestros corazones, que cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma, aún nuestras fuerzas, Señor, quizá esta palabra sirva para sacudirnos un poco y saber y entender que servirte a ti, bendito Padre, es un gran honor. Eso es lo verdadero. Tenemos que saber que si te servimos a ti, le servimos a un Dios verdadero, a un Dios que merece todo el honor, a un Dios que es puro, a un Dios que es justo y que tiene un buen nombre. Es por eso, Señor, que con base a todo eso, bendito Señor, debemos de servirte con alegría, porque es ahí, bendito Padre, donde nosotros podemos seguir conociendo más de ti, porque ese entendimiento que tú nos das en la ciencia, bendito Señor, que tú nos das en esa inteligencia,
Sí, es para conocerte a ti más, bendito Padre, pero también nos das esa paz que solamente tú puedes dar, que el entendimiento del ser humano no lo logra entender y mucho menos los que están afuera. Ese entendimiento que nos das, esa paz que tú nos das, sobrepasa cualquier entendimiento sobrehumano. Solamente aquellos que, bendito Señor, hemos experimentado, estamos experimentando, porque es un proceso, Señor, en lo cual tú, Señor, siempre en ese proceso nos has mantenido, nos mantendrás, pero ahí es donde te conocemos aún más, bendito Padre. En esa circunstancia, bendito Señor, es cuando te conocemos y ese entendimiento que muchas personas no lo entienden, aún nosotros vemos ese milagro y hay veces que no lo entendemos, pero nos sigues manteniendo, bendito Señor. Hoy te doy gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que se conectaron, gracias por los que, bendito Señor, han de escuchar esta palabra, y los que no pudieron conectarse, bendito Señor, que tú los sigas guardando, aquel que esté enfermo, bendito Señor, que sirva en esa aflicción, que sirva para que tu evangelio siga propagándose, aún en nuestra cárcel, en nuestra situación, ahí sirve para que conozcan que el poder tuyo, bendito Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, es único y que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Te doy gracias a ti, Jehová de los ejércitos. Lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Y por tu nombre, bendito Señor, por tu nombre lo hemos pedido, te lo hemos pedido a ti, por amor a tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pues bueno, que la paz de Dios sea con ustedes. Pues que no me resta más que desearle que pase buena noche. Y primeramente Dios nos estaremos escuchando y viendo el próximo.